3 hombres millonarios, un empresario farmacéutico, un magnate de medios y un heredero de la banca cometen asesinatos por razones que van más allá del dinero, obsesión por el control, miedo a perder el poder y una desconexión moral alimentada por décadas de impunidad. Exploramos cómo la riqueza extrema puede corromper la psique humana hasta convertir a personas en depredadores, sin glorificar sus actos sino denunciando las estructuras que los protegen. Víctor Mendoza, el emperador de las píldoras. Víctor construyó su imperio farmacéutico vendiendo esperanza en frascos. Sus laboratorios producían medicamentos para el cáncer que costaban $50,000 por tratamiento, mientras las versiones genéticas se vendían a 200 en otros países. Vivía en una mansión de 40 habitaciones, pero su verdadero placer era el poder sobre la vida y la muerte. Cuando la doctora Elena Vázquez, una oncóloga del hospital público, comenzó a denunciar públicamente que Víctor inflaba los precios de medicamentos vitales, él la invitó a una cena de reconciliación en su casa. Durante la velada, le ofreció una copa de vino que contenía una dosis letal de uno de sus propios compuestos experimentales. Los médicos como tú no entienden el negocio, le dijo mientras Elena se desplomaba. Yo salvo más vidas controlando la distribución que ustedes regalando tratamientos. Víctor no sintió remordimiento. Para él, Elena era simplemente un obstáculo para el bien mayor de su empresa. Razones del homicidio. Megalomanía empresarial. Creía que su control sobre los medicamentos lo convertía en árbitro de quien merecía vivir protección de ganancias. La denuncia pública amenazaba su modelo de negocio basado en precios abusivos de deshumanización. Décadas de ver pacientes como números lo llevaron a perder toda empatía a Rodrigo Santamaría, el dueño de la verdad. Rodrigo heredó un conglomerado de medios que incluía 3 canales de televisión, 5 periódicos y una red de influencers. Su obsesión era moldear la opinión pública como si fuera arcilla. Cuando el periodista independiente Carlos Herrera publicó una investigación sobre cómo Rodrigo manipulaba noticias para favorecer a políticos corruptos, el magnate sintió que su reino se tambaleaba. Rodrigo citó a Carlos en su oficina del piso 50, con vista panorámica a la ciudad. Le ofreció un contrato millonario para dirigir uno de sus periódicos, pero Carlos rechazó la oferta. La información no se compra, dijo. Rodrigo sonrió fríamente y presionó un botón bajo su escritorio. Las ventanas del edificio eran de cristal blindado, pero tenían un mecanismo de apertura de emergencia. Empujó a Carlos hacia la ventana abierta. El periodista cayó 50 pisos mientras Rodrigo observaba, sintiendo que había restaurado el orden natural. Él controlaba que se decía y que se callaba. Razones del homicidio. Adicción al control informativo. No podía tolerar voces independientes que cuestionaran su narrativa paranoia de poder. Veía cualquier crítica como una amenaza existencial a su imperio síndrome de Dios. Creía tener derecho a decidir qué verdades merecían existir. Sebastián Aguirre, el príncipe de las finanzas. Sebastián era la 4ª generación de una dinastía bancaria. Su fortuna se medía en miles de millones, pero su verdadera adicción era la sensación de superioridad sobre los mortales comunes. Coleccionaba arte robado, compraba políticos como quien compra acciones y veía a las personas como piezas de ajedrez. Cuando su contador personal, Miguel Torres, descubrió que Sebastián lavaba dinero del narcotráfico a través de cuentas offshore, amenazó con denunciarlo. Sebastián lo invitó a su yate de 200 metros, anclado en aguas internacionales. Durante la cena, Sebastián le explicó a Miguel su filosofía: el dinero es poder, y el poder es la única moral que importa. Luego lo envenenó con cianuro mezclado en el champagne. Mientras Miguel agonizaba, Sebastián siguió cenando tranquilamente. El cuerpo fue arrojado al mar con pesas de plomo. Razones del homicidio. Supremacismo económico. Creía que su riqueza lo colocaba por encima de las leyes morales y legales, protección de actividades criminales. El lavado de dinero era fundamental para mantener su estilo de vida, psicopatía adquirida. Décadas de impunidad lo habían convertido en alguien incapaz de ver a otros como seres humanos. Epílogo. El peso de la impunidad. Los 3 hombres fueron eventualmente capturados, pero sus juicios se prolongaron años debido a sus equipos de abogados y sus conexiones políticas. Víctor murió en prisión domiciliaria en su mansión, Rodrigo compró su libertad sobornando jueces, y Sebastián huyó a un país sin tratado de extradición. Reflexión: estos hombres no nacieron asesinos, pero la combinación de riqueza extrema, falta de consecuencias y un sistema que los protegía los transformó en depredadores. Su dinero no solo les compró lujos, sino también la ilusión de que estaban por encima de la humanidad. Mensaje final. La verdadera tragedia no es solo que estos hombres mataran, sino que el sistema que los creó sigue intacto, fabricando nuevos depredadores dorados cada día. La riqueza sin responsabilidad, el poder sin límites y la impunidad sin fin son las verdaderas armas del crimen.
y mientras existan, seguirá corriendo sangre dorada.